Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos otro día más en Filosofía Caduca. Esta vez Descartes. Ya hemos retrocedido mucho. De las pocas veces que no es un alemán. La verdad es que a partir de este punto ya no hay más alemanes o apenas hay alemanes ya. De modo que, pues bueno, no sé, se ve que hay una especie como de cambio histórico. Y bueno, pues Descartes, padre de la modernidad, qué decir de esto, ¿no? Para esto para comentar este tema está con nosotros Jorge. Un placer. El tema concretamente de las oposiciones no se llama de una forma aleatoria, sino que se llama El sujeto el político. método cartesiano. Ah, el método. Sí, El sujeto político en Spinoza y el método. sí, 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 sí. A ver, es lo importante en Descartes, ¿no? Pues sí, pero al final lo más guay es lo de las meditaciones metafísicas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Lo que no sé es si vale la pena hablar de su física y estas cosas. Probablemente Eh, no. no. Aunque tiene un par de cosas ahí interesantes, ¿eh? Por ejemplo, él, digamos que se adelanta un poco a la teoría de la relatividad. Él decía que el espacio, sobre todo el espacio y el tiempo, no todo tan claro, pero el espacio sí que decía que era relativo a la posición con respecto a las demás cosas, que no había un Mm. espacio absoluto. Que eso es así una cosa, bueno, pues yo creo que está muy bien. Yo sé que sus tratados sobre la percepción en general están bien valorados o están bien considerados. Mm. Toda su Y sobre la investigación. percepción, dice cosas muy interesantes como que, eh, bueno, para esto quizás habría que Sí, meterse ya en el tema, en ¿no? el Pero tema. por ejemplo, lo que es, todo lo que es cualitativo, ¿de acuerdo? En la Ujú. naturaleza, Sí. es decir, todo lo que no es medible, como por ejemplo el color de una cosa, no es que pertenezca per se a las cosas, sino que la composición de las cosas digamos que remiten nuestros sentidos de tal forma que hace aparecer en nuestra mente cosas como el color, el olor y demás, pero no están en las cosas, están en nuestra mente. Ujú. Pero la propia organización de las cosas y la luz hacen aparecer en nuestra mente esas categorías, pero no Ujú. están en las cosas. Y esto yo creo que sí que muy adecuado, me parece. Ujú. Pero bueno. Vale, ¿quieres comentar así alguna cosa de Descartes antes de empezar antes de entrar en materia? Hombre, pues un poco decir lo típico, ¿no? Decir que dentro de los cánones o las maneras de hablar, de hablar clásicas de los autores, se le considera el primer autor moderno, ¿no? Siempre se suele decir como que Descartes y Galileo son el paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna. ¿Crees De- que es cierto? ¿Crees que está erróneo? Hombre, igual es cierto, pues como todas estas cosas, es cierta pero con matices, ¿no? Pues es cierta, pero Guillermo de Ockham ya traza una separación anterior entre teología y filosofía, y de hecho incluso alejándose del racionalismo, me refiero, Sí, que se podría acusar ah, o que, bueno, que aunque es muy propio de la modernidad, pero se podría incluso considerar a Ockham más avanzado en algunos puntos. No lo sé. Yo simplemente diría pues que obviamente dentro de lo que es la evolución posterior, sí que son como los dos autores más importantes y que marcan el paso de la filosofía medieval, de la escolástica, a la filosofía moderna. por supuesto, sin duda alguna. Sí, sí, totalmente. Mucho más que como que Hume, por ejemplo, o gente así. No, no, Descartes es, vamos. Quizá Francis Bacon Mm. también, ¿sabes? ¿Te me ocurre? Hobbes también podría estar por ahí. O, Su mecanicismo es... efectivamente. De hecho, una cosa que le critica Hobbes a Descartes es eso. Le dice
qué pena que un autor tan brillante se dedique a cosas tan antiguas. Mm. Está Como... muy bien esa Sí, frase, ¿eh? está muy bien, está muy bien. Ya, ya. Claro, porque se está dedicando pues a esa sustancia y demás. Para tener un verdadero... A ver, no digo que para entender a Descartes sea fundamental esto, ¿no? Además, de hecho, es muy complicado, pero es muy interesante, o sería muy interesante conocer bien el pensamiento de Francisco Suárez para ver realmente en qué se diferencia del de Descartes. Ujú, ¿Y por qué digo esto? Porque Descartes estudió en la Fletch y el manual que se utilizaba para estudiar eran las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez. ujú, Entonces, sería algo así como leer los libros de texto que empleó Descartes en su juventud. ujú. Y a mí me parece que ahí está la clave para ver las diferencias de Descartes con Suárez y con cualquier autor escolástico en el caso de haberlas. No sé, creo yo. Que por cierto, para mí sí que está bastante bien justificada la idea de que Descartes es el padre de la modernidad. Ya, A ver, le pasa un poco lo que les pasa a muchos filósofos, ¿no? No es que Descartes sea un genio de ya. genios y tuviese Exacto. una percepción privilegiada de la naturaleza o lo que fuera. No, es que en la época Mm, ya se estaban fraguando muchas cosas y los filósofos muchas veces lo que hacen es recoger lo que sucede en la época. Como ya lo decía Hegel, una filosofía es una época encerrada en conceptos, ¿no? entonces, Pues sí. que si Descartes, si el propio Descartes no hubiera nacido, Habría sido otra persona. Esa. si el propio- no voy por ahí. Si Descartes no hubiera nacido, no, sí, sí voy por ahí, sí voy por Sí. ahí. Eso lo habría hecho otra Otra persona. persona o Exacto, exacto, sí, sí. hubiera pasado algo si Descartes no hubiera nacido. O No, sea, ¿realmente crees pero que ahora mismo tendríamos móviles eh, si eh, Descartes no hubiera nacido? eso no es materialismo. Yo ahí saco a Liria y saco a Bertolt Brecht y digo, no, la historia avanza porque hay mentes que se atreven a decir cosas nuevas y que se atreven porque hay mentes pensantes. No no por las condiciones materiales Vale, vale, está bien, está bien. de un momento, ¿no? Porque da igual que existan esas condiciones, que si nadie se atreve a hacerlo, a dejarlo hecho, Ujú. podría suceder, ¿no? Ya, sí, es cierto. Pero bueno, Pero sí, es bueno, un argumento un poco... el más importante de todos en este sentido es Newton. Sí. Una cosa muy curiosa de esta época es que, si te fijas, la filosofía escolástica siempre estuvo muy unida, evidentemente, a la Iglesia y Ujú. a las universidades. Sí, Toda esta gente, los grandes filósofos escolásticos, eran prácticamente todos profesores de universidad sí. y maestros y gente así. Bueno, en definitiva, profesores. Y casi todas las obras de esa época son comentarios a textos que se estudiaban. ¿De acuerdo? Sin embargo, es muy característico de los autores modernos no estar en ninguna universidad durante muchos años. O sea, ni Descartes, ni Hume, ni Spinoza, ni Leibniz estuvieron nunca en ninguna universidad, ni dando clases, ni cosas por el estilo, ni Ya. tampoco. El primero que llega así a estar de nuevo, estar en la universidad, no es que no llegaran, ¿no? Es que no les interesaba en Interesaba. muchos Sí, sentidos. sí, sí. Clases particulares, ¿no? Sí, o lo que fuera, O lo que fuera. pero... O lentes. O lentes, o pulir lentes, sí. Mm. Pero ya está, el primero que vuelve un poco a ese rollito es Kant. Sí, Claro, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, y luego tenemos entre medias, pues a todo con la ilustración anterior a Kant, ¿no? Un poco la ilustración francesa, que esos tampoco pegaban un palo al agua. No, eran editores, ya ves. Eh, A ver, bueno, y Eso, tenían amigos ricos, ¿no? Tenían ¿cómo se llama? El marqués este... sí, de Dolbach. Al marqués de Dolbach, efectivamente. No, no sé si era Marqués, creo que No, sí. no, no. Barón Dolbach. Barón de Dolbach. Sí. Que también tiene un libro así guapo sobre la Mm, naturaleza, muy mecanicista. Y luego la gente se cree que esta gente descubrió el fuego, ¿no? Uy, mm. buah, Dolbach, qué mecanicista y qué materialista. Pues es que antes estaba la metría y aún antes estaba Hobbes, que es que esta gente no... Sí. No, pero Tampoco no era descubrió nada. tonto Dolbach. No era tonto. No, es buen libro, es buen libro. Pero eso. Eh,
Sí. Pero eso es curioso, cómo esta gente estaba ahí completamente separado, porque la universidad es una cosa muy tradicional. Casi es un momento un poco similar al de ahora, ¿no? Me da a mí la sensación. Mm, O ostras, creo que vamos encaminados a algo así. estás diciendo factores por ahí, ¿eh? Estás... Me estoy arriesgando, me estoy arriesgando. Sí, sí, no, está bastante basado todo lo que dices. A ver, sí, yo creo que se puede decir que de alguna manera la universidad no tenía en ese momento eh, la primacía, al menos, de la nueva filosofía. No, era una cosa muy... Es que Descartes en aquella época era vanguardia. Exacto. Era ese, sí. Pero vanguardia no como los de ahora, que se publican en los comisionados de arte de los museos principales. No, no, era vanguardia de callejera. Era Era van, vanguardia sí, de la sí, que si no sabías no te enteras. del graffiti. Era el grafitero de la época. El tuitero, eso es, eso es. Y me gustaría leer una parte, verdad es que la voy a tener que buscar porque no tengo yo aquí el libro físico, pero bueno, me gustaría leer del discurso del método cuando habla de su experiencia en la Fletch, ¿no? A ver si, o sea, no, del saber de la tradición, porque me parece que es que Descartes es una maravilla de leer porque es claro, conciso, escribe bien. Sí que es verdad que a veces depende mucho, curiosamente, de la traducción y eso es una cosa que pone muy nervioso. A ver, sí, aquí lo tengo. Mm, voy, ¿eh? Sin, sin prisa alguna. Eso es. Si me metí en prisa me pongo nervioso, ¿sabes? Mira, cuando estás buscando un libro por los internets, si te sale ya con el título en plan Arial, dices, uff. Sí, yo estoy buscando también aquí y no hay nada, ¿eh? Ah, Vale, sí, ya lo tengo. no. Ujú. Es que mi edición es una edición así, la que yo utilicé para estudiar, es una edición así de Gredos viejuna, y no son solamente los capítulos oficiales, sino que te pone en cada apartado, ¿no? Y entonces hay un montón de apartados que en otras ediciones no están como del saber de la tradición, de no sé qué, pero son, en Ah, la mayoría de los libros no está. sí. Pero bueno, leo. Desde la niñez fui criado en el estudio de las letras y, como me aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más, no, cada vez mejor mi ignorancia. No. Y, sin embargo, estaba en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la Tierra. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún. Con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. Conocía, además, los juicios que se hacían de mi persona y no veía que se me estimasen menos que a mis condiscípulos, entre los cuales algunos había ya destinados a ocupar los puestos que dejaran vacantes nuestros maestros. Por último, es que es buenísimo. Por último, parecíame nuestro siglo tan floreciente y fértil en buenos ingenios como haya sido cualquiera de los precedentes. Por todo lo cual me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que no había en el mundo doctrina alguna como la que se me había prometido anteriormente. En otras palabras, que no aprendió nada. Y Pero, luego, sí, bueno, no, sí, perdón. luego Di. se pone a hablar de que el saber de la tradición, y aquí ya es donde empieza lo gordo, ¿no? Del discurso del método, dice, no dejaba, bueno, dice que básicamente que respeta la cultura clásica que se le ha enseñado, pero que tiene precisamente ese problema que no es seguro, ¿de acuerdo? Porque tú de la Odisea puedes aprender muchas cosas,
pero no va a ser ese saber cierto Nah, e indudable que te dan las matemáticas, ¿sabes? vamos a ser serios. Lo que no le gusta a Descartes es la poca Las seriedad. letras. Efectivamente, lo que no le gusta es la filosofía. Le gusta la geometría y le gusta la matemática. Y la filosofía no le gusta la filosofía escolástica de la época, que se basa en una razón, pues, mucho más compleja que que con la que él opera. Están, están haciendo debates de miles y miles de páginas Suárez y Descartes en 70 páginas intenta decir lo mismo. No se puede hacer eso, ¿sí? Lo que no le gusta es liarse la cabeza a Descartes. Y por eso la duda cartesiana y todo esto. Es una manera de simplificar todo. Tiene, La modernidad. Es una simplificación de la filosofía escolástica. sí, tiene unas frases tan buenas pero sobre eso que es increíble. O sea, de decir, es que me vale más. Y Descartes esto lo dice prácticamente literal, ¿eh? Sí, A veces vale más lo que un hombre de entendimiento recto y sí. que no haya sido su mente enturbiada, las aguas de las academias, dice de forma así como más evidente que lo que los libros raros comentan, ¿no? Pero claro, Descartes como que le da más importancia a lo que el intelecto de un solo hombre puede llegar con razonamientos sanos que a sutilidades muy elevadas. Y esto es una cosa que él recalca mucho. Y voy a leer otra cosa. Lo que pasa es que estoy buscando el texto, perdón, que este sí que lo tengo Sí, sí. fácil. Luego acércate al micro, que ahora se te oye un poco. Sí, claro. Bueno, aquí lo tengo. Vale, que me había alejado. Ay, ay, perfecto. Dice. Vale. Bueno, lo voy a leer. Voy, que quiero encontrar. Ay, es que este no es. Mm. Bueno, mientras tanto, voy comentando un poco que en el fondo lo que está haciendo Descartes es intentar eliminar toda la paja, por decirlo así, que solo enturbia las mentes, que es la que ha aprendido él, tiene que ver con los debates escolásticos de la época en los cuales no se llega, para empezar, no se llega a ninguna verdad, en general. En segundo lugar, no se llega a ninguna verdad en sentido de que pueda ser comparable a a alguna de tipo matemático y la primera verdad que he dicho sería más bien conclusión. No se llega a ninguna conclusión y luego no se llega a ninguna verdad de tipo matemático o geométrico. Eso es, sí. Entonces, sin conclusiones, punto número uno, y luego sin verdades de tipo geométrico matemático, o con el mismo valor al menos, o con un valor parecido, la filosofía no tiene ningún sentido. Un poco es la primera crisis de la filosofía, por así decirlo. Luego estará la crisis de la metafísica en Heidegger, habrá más crisis, Kant también pondrá en crisis la metafísica. En el fondo la metafísica lleva Sí. en crisis desde Aristóteles. Pero es que, no, pero porque en la Edad Media. Hmm. A ver, decir esto está feo, ¿no? Pero ha sido el reinado de Aristóteles. ¿Qué crisis? No había ninguna crisis. La crisis empieza aquí, como tú dices. Hombre, pero En la no, Edad. pero desde Aristóteles me refiero, pero Aristóteles ya pone en crisis la metafísica platónica, ¿no? Me refiero. Ah, eso sí. Que de alguna manera que la metafísica igual solamente ha estado bien en como dices tú, en la época escolástica, o ha estado sin ser cuestionada. Pero seguramente también existía gente que la cuestionase, me refiero. Otra cosa es, Sí, mi seguro. conocimiento de la escolástica es muy leve, pero... La frase, ¿eh? mm, Em, Cito. Esto es de las reglas para la dirección del espíritu, ¿vale? Que es un libro que Descartes escribió antes que mm, el discurso del método, pero que fue publicado póstumamente. sí, Igual que el discurso del método, ¿eh? El discurso del método él lo escribe como con 24 o 23 años y lo publica muchísimo más tarde. sí. Como para aquellos que me preguntan cómo he llegado a mis descubrimientos, ¿no? Pues en ese plan Mm. lo escribe. Mm, vale. Y todos los que así acostumbran a andar en las tinieblas de tal modo debilitan la penetración de su mirada que después no pueden soportar la plena luz.
lo cual también lo confirma la experiencia, pues muchísimas veces vemos que aquellos que nunca se han dedicado al cultivo de las letras juzgan mucho más firme y claramente sobre cuanto les sale al paso que los que continuamente han residido en las escuelas. ¿Qué Madre te mía. parece? Impresionante. O Impresionante. sea, es esta sensación de que cualquier tonto o sea, de que cualquier persona de la calle sabe mucho más, por lo que Sí. simplemente le ha dado la experiencia de la Y, vida y por lo que desconoce. y por lo que desconoce también, En- claro. Porque de hecho para Descartes muchos de estos prejuicios, que no es el término adecuado igual, muchas de estas preconcepciones serán problemas para luego, serán barridas, de hecho, por su método. Sí, claro. Pero luego, bueno, ya hemos dicho, en las reglas, perdón, sí, en este caso las meditaciones metafísicas sí que las publicó en vida, Sí, eso sí. pero las publicó con un prefacio muy interesante que se llama A los señores decano y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de París, de la Sorbona. Aquí ha criticado en todas sus obras, en todos sus escritos, igual más personales, que igual no ha publicado la ciencia teológica con la más profunda vehemencia, pero para poder publicar meditaciones metafísicas y no meterse en un problema, que lo habríamos hecho todos igual, Hombre, Descartes escribe esto. Voy a leer solo un pequeño... Bueno, es bien, bien. interesante. Voy leyendo y os digo. Tan justa es la razón que me lleva a presentaros esta obra, y tan seguro estoy de que tras conocer los designios de ella, tendréis razones igualmente justas para otorgarle vuestra protección. Lo que queremos aquí es la protección. Vamos, que no me metan en la cárcel. Que nada mejor puedo hacer, según pienso, para recomendárosla de algún modo que deciros en pocas palabras lo que en ella me he propuesto. A ver qué se ha propuesto. A ver si coincide con lo que desde nuestra visión actual se propone. He estimado siempre que estas dos cuestiones de Dios y del alma eran las principales de entre aquellas que deben ser demostradas mediante razones de filosofía. Sí, sí. Eso está en meditaciones metafísicas. Bueno, a ver, Dios. Bueno, A ver, sí, pero no es lo principal, ¿no? eh, más bien, vale, relaciones de la filosofía, más bien que de teología. Pues aunque a los que somos fieles nos baste con creer, se incluye, mediante la fe, que hay un Dios. De hecho, yo sí que es creyente, ¿no? En su ética se ve, bueno, en su ética, no en su ética, Ah, te eh, metes a porque, porque... es difícil encontrar en Descartes un texto de ética, pero según varios estudiosos que ya... Sí, bueno, muy provisional, pero es lo que te digo. Sobre el papel, Descartes era creyente. Ahora, Sí, sabe Dios, ¿eh? ya, sabe. No, Y pero no para mucho. sí, pero en el Tratado del Hombre sí que se ven fundamentaciones que más propias de un creyente. Sí, bueno. En la lectura de un filósofo creyente propio de Hungría, que era un experto en Descartes, sí que hablaba de Descartes como un autor católico cristiano muy claro. Pero bueno, Ok. sin más, no creo que sea yo tan claro, pero bueno. Em, bueno, a los que somos fieles nos basta con creer mediante la fe que hay un Dios y que el alma humana no muere con el cuerpo. Ciertamente no parece posible inculcar a los infieles religión alguna, ni aun casi virtud moral alguna, ¿ves? Aquí ya va uniendo con moral, pero bueno. Si antes no se les prueba aquellas dos cosas mediante la razón natural. Bueno, aquí ya sí que algo más... Esto se parece más a lo que hace Descartes. Y siendo así que en esta vida se otorgan a menudo mayores recompensas a los vicios que a las virtudes, pocos serían los que prefiriesen lo justo a lo útil, si no lo retuviera el temor a Dios y la esperanza de otra vida. Bueno, continúa, vamos a pasar a otro fragmento. Este es más otra parte que también es entretenida. He advertido además que vosotros, señores, junto con todos los teólogos, no solo aseguréis que la existencia de Dios puede ser probada mediante la razón natural, sino que también se infiere de la Sagrada Escritura, que su conocimiento es hacerlo más claro que el de muchas cosas creadas, y que tan fácil es en efecto que son culpables los que no lo tienen. Según resulta de estas palabras del libro de Sabiduría, capítulo 13, donde se dice que su ignorancia es imperdonable, bueno, aquí continúa con esto, pero lo importante es cuando acaba la cita. Por todo lo cual, he pensado que no sería impertinente
se viene, declaración de intenciones, que yo hiciese ver aquí cómo puede eso llevarse a cabo y qué vía debe seguirse para llegar al conocimiento de Dios con mayores facilidades y certeza que a la de las cosas del mundo. Es decir, esto es verdad, que llega antes a Dios que a las cosas del mundo. Sí, Pero la pregunta es, que yo creo que es más la lectura actual, que utiliza a Dios como medio para justificar la existencia del mundo, que es lo que quiere hacer, y no al revés. completamente. Completamente. Sí, sí. Esa es la lectura actual, que va en contra de este prefacio. Y más Claro, aún, si consideramos el cogito como cosa en el mundo, llega antes a las cosas del mundo. efectivamente. Difiere de la lectura actual. No sé cuál de las dos es mejor. Eh, y voy a leer el último, que es gracioso. Este ya por acabar. A vosotros cumple ahora juzgar del fruto que producirá esa creencia, y si quedase de una vez bien establecida, puesto que bien sabéis los desórdenes que el dudar de ella produce. Bueno, aquí dudar produce desórdenes, dudar de Dios, solo. Pero no estaría bien que yo siguiese recomendando la causa de Dios y de la religión a quienes han sido siempre sus más firmes columnas. Bueno, con gente que sabe tanto de Dios que no le hace falta ya escribir más, porque ellos lo verán. Pues este es Descartes bajándose un poco los pantalones para aceptando la autoridad de los hombres de fe de los que dice que lo único que conseguían era liarte la cabeza y meter... Total, total. Es que te hacían dudar de Dios, ¿no? De alguna manera. Vamos, sí, sin duda. O sea, pero Sí, sí. bueno, pero está Pero muy bien, ¿eh? es, in- Es lo que tocaba, es lo que tocaba. sí, El es lo caso que hoy en tocaba. día, quien quiere publicar no está ahí con un señor catedrático y todas estas cosas. Pues sí, pues, coño, sí es lo mismo. Bueno, pues nada, vamos a meternos En harina. en faena, ¿no? Empezamos por el discurso del método, que Sí, sí. yo creo que es lo conveniente. ¿Qué es el discurso del método? ¿Qué tiene de especial con respecto a otras obras? Pues yo creo que está muy bien explicado tanto en el discurso como previamente en las reglas para la dirección del espíritu, ¿no? La idea es un poco que, a ver, vale más. Que si no tienes un método, cuando descubras algo va a ser porque has tenido suerte y punto. Ujú. O sea, y tiene que ser un método basado en reglas que sean claras y evidentes y fáciles, para que así tu mente como que las tenga siempre presentes cuando se enfrenta a un problema, Sí. ¿no? De hecho, fíjate si esto tendrá calado que incluso Newton propone unas reglas para filosofar, que es un poco el mismo rollo, son cuatro o cinco y son el mismo rollo, ya te digo. Mm. Pero bueno, sí, vale. ¿Cuáles son las reglas? Vamos a ir un poco rápido. Las Sí, reglas son cuatro reglas, ¿vale? La primera, aceptar solo lo evidente. fácil. Aceptar solo lo evidente. Es decir, que lo que no sea claro y distinto lo desechamos como si fuera falso, aunque no lo sea. Ujú. Dividir en partes. Porque los Bien. problemas, cuando los divides en partes, eh, son. Porque es más claro el problema, ¿no? Cuando tienes una cosa así que no entiendes muy bien, tú lo divides en partes pequeñas hasta que lo empiezas a comprender. Luego, eh, ir de lo simple que ya has descompuesto de nuevo a lo complejo, Complejo. volviéndolo a formar. Y Ujú. por último, enumerar los pasos. Efectivamente. Este es el método y una cosa estupenda, ¿no te parece? Hombre, la verdad que como declaración de intenciones, que yo creo que es lo que es esta obra, normalmente por eso se pone la primera, aunque no la publicase, ¿no? En Mm, vida, pero es la que unifica un poco, la que te hace comprender mejor todas las obras posteriores de Descartes, porque en la mayoría de ellas sigue las reglas para la dirección del espíritu, ¿no? En la mayoría de ellas sigue este orden. sigue el método. Sigue el método, no digo las Sigue reglas el de la método. dirección del espíritu, sigue el discurso Sí, del método, ¿no? Sigue lo escrito en el discurso del método. totalmente. Y es como eso, como guía de lectura, yo creo que es muy interesante, porque además
es una oposición clara a la teología de la época, ¿no? Es una contraposición. De hecho, el título completo es Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Sí. Con lo que, pues bueno, se ve un poco cuál era la intención detrás, ¿no? Quería encontrar un método al estilo científico, Claro, ahí está lo revolucionario. efectivamente. Vale, y luego está la otra parte del discurso del método, que es la de la moral prohibida. ¿La comento también? Sí, ¿no? Sí, 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 yo diría que sí. Adelante. Pues bueno, esto es muy complaciente, ¿vale? Pero esto es gracioso. Son también cuatro, si no recuerdo mal. La primera, seguir las leyes y las costumbres de mi país, conservando constantemente la religión en que la gracia de Dios hizo que me instruyeran desde niño. Descartes tiene una parte muy interesante en el discurso del método que habla de como no aprendió nada en la escuela, en la Fletch, decide irse a ver mundo, ¿no? Sí. Y dice algo así como estudiar en el gran libro del mundo. Y Sí. sí, y se El da cuenta, kantianismo de tener mundo, ¿no? Un poquito. eso es, Descartes tiene mundo, podríamos decir. Exacto. Y se da cuenta de que lo que en unos sitios es bueno, en otros sitios es ridículo y viceversa. Entonces, de nuevo, en esta crítica a las letras y a los saberes humanísticos que hace, cae de nuevo en que no podemos estar seguros de qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso hay que dudar de todo, de nuevo. Entonces, por eso esta primera ley es tan significativa, ¿de acuerdo? Seguir las leyes y las costumbres de mi país, ¿sabes? Porque Hmm. sé que no son las mejores, pero, pues bueno, como es donde me he criado, pues parece que son las mías y tal. Así que, bueno, no vale la pena. Examen de momento, tal. Es así. Es así bastante curioso. Se entiende, ¿no? Sí, yo lo veo muy claro. Sí. Sí. Que Descartes Claro y una de esas... distinto, ¿no? Sí. Una de las preocupaciones de Descartes es precisamente que como cuando naces, tu intelecto no es todo lo prístino que podría ser luego cuando Hmm. creces. Esto lo dicen muchos los pedagogos, que uno no desarrolla el Sí. pensamiento abstracto hasta que no cumple los 16 años, no, pues así. El 31 de enero, no, pero eh, eso, que los... Dice Descartes, es que claro, si mi intelecto hubiese funcionado bien desde el principio, no creería tantas cosas que son falsas. A él lo que le preocupa es saber que cree que muchas cosas que son falsas son verdad, porque Ya. las ha aprendido simplemente en la experiencia y en la tradición. Esto es lo que le jode. Y pone ahí el ejemplo de un arquitecto que hubiera construido, o sea, una ciudad construida por Ya. un solo arquitecto es Perfecto. mejor que una ciudad construida por muchos. O Ya. así. Hmm. Viene a decir lo mismo. Vale, seguimos. Y una Mm, cosa iba a decir sobre esto, que en el ah, fondo sí. la idea de claridad y distinción, yo creo que una de las principales críticas que se le puede hacer es su poca claridad y distinción, efectivamente. Porque ¿con qué tiene que ver esta claridad y distinción? Con una intuición, eh, una intuición de la idea. Sí, es paradójicamente lo más oscuro de Descartes. Pues se refiere a que son cosas de las que no cabe dudar. Claro, Que tendría que se ser como presentan a una la mente de evidencia, forma ¿no? clara. Cosas que tú sientes que son verdad. Es Ya, que ahí está la clave. sí, un Yo poco creo que también tiene que ver el principio de no contradicción, ¿no? ya, una evidencia muy personal que tiene que ver a la vez con el principio de no contradicción, con una especie de claridad frente a tu intuición o frente a tu lo que sea, porque no especifica cómo, ¿no? Porque, hombre, porque ya sería tener que postular una entidad, ¿no? Para que fuese la que aportaría claridad y distinción o la que vería claridad y distinción. De todas maneras, donde marca la claridad y la distinción es en el sujeto, ¿no? Eso es muy interesante. Cómo es claridad y distinción para un sujeto Sí, o eso es. para ti en concreto, individualmente. No una Sí. claridad de distinción, por ejemplo, una armonía con el mundo, una armonía en el mundo.
o... No, no, la claridad y la distinción es algo personal. O no es que sea personal, ¿no? Subjetivo no significa que personal. Es algo que Que depende viene del del sujeto, sujeto. que viene del sujeto, efectivamente. Sí, eso sí que es así, sí. Pues un poco eso también por recalcarlo. Pero yo diría que ya que no hay que decir ya mucho más, ¿no? Se puede pasar ¿Qué a puede pasar en las meditaciones. meditaciones? Sí, Sí, me parece bien. Hombre, a ver si se pueden decir más cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí. Hombre, por poder. no sigo en las. No termino las. La moral provisional, pues. Ah, bueno, sí, 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 sí. Dale, 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 perdón. Vale. Pues la segunda máxima de la moral provisional de Descartes es la de seguir en mis acciones lo más firme y resuelto que pudiera. Ujú, Y lo hace la metáfora de que cuando uno está perdido en un bosque, aunque tire recto y resulta que está yendo por el camino más largo para salir del bosque, ya es mejor seguir recto por ese camino que cambiar de camino. Y estar caminando todo el rato de camino. Es mejor, aunque te hayas equivocado, seguir tieso, ¿no? Pues es la misma idea. ya, Es un poco un paliativo de la primera. ya, sí. La tercera es muy estoica y de hecho, pues bueno, también ese mismo estoicismo que también vemos en Spinoza, dice, mi tercera máxima fue procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna y alterar mis deseos antes que el orden del mundo y generalmente acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder sino en nuestros propios pensamientos. O sea, que cambiarse a uno mismo antes que al mundo. Bien, Bien, fácil, ¿no? fácil. Y también que cuadra con lo que hemos estado diciendo. Sí, por supuesto. Y por último, que, bueno, él elige que lo mejor que se puede hacer en la vida es dedicarse a la investigación porque es la leche, pero vamos, sin más. Vale, pues pasamos a las meditaciones, ¿vale? Resumen rápido de las meditaciones metafísicas. ¿De qué va las meditaciones metafísicas? Pues lo ha dicho Kant, lo ha dicho Kant, lo ha dicho Descartes aquí al principio, de demostrar el alma y Dios, ¿no? Y bueno, sí, más de lo que va es de encontrar alguna verdad que sea cierta seguro. Efectivamente. O sea, digamos que va de lo que suelen ir estas cosas, es de conferirle a la filosofía por fin un papel igual de seguro que las ciencias. Y dice, claro, pues como en las matemáticas hay axiomas, que es lo que nos lleva a las soluciones ya más complejas, ¿no? Pero existen una serie de axiomas. Pues dice Descartes, pues la filosofía también necesita un axioma. De modo que hay que empezar para cómo encontramos este axioma. De nuevo, porque creemos en muchas cosas que luego son falsas, etcétera. ¿De dónde saco este axioma? Pues básicamente de la duda. La famosa duda La que- metódica de Sí, Descartes. efectivamente. Pues mm, de la que también habla en el discurso del método, más o menos, ¿no? También comenta algo la duda metódica. Bueno, sin más. No, pero bueno, sobre todo meditaciones metafísicas. La duda metódica es eso, la idea de dejar todo lo que es un poco seguro fuera de una, ¿sabes? Bueno, en el Si no está discurso del claro, método, sí, bueno, que lo has dicho, ¿no? De alguna manera, el primer paso, ¿no? Pues es no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era, ¿no? De alguna manera es claro, una parte de la... Es la duda antes de la duda, ¿no? sí, eso es. Antes de la utilización de la palabra duda. Eso es, sí, eso es. Sí, por eso es por lo que es una aplicación, ¿no? Habíamos dicho del discurso del método en meditaciones metafísicas, pero una meditación, una aplicación en la que se busca, como bien has dicho, construir una ciencia filosófica. Y, Sí, y aquí es donde sí que hay que darle la razón a lo que le dice la Sorbona, y la ciencia filosófica de la época pasa por demostrar Dios y el alma. Dios y el que es alma. lo que luego es lo mismo que intentará hacer Husserl, Efectivamente. Lo que pasa... quien era un fanboy de Descartes.
Lo que pasa que es interesante ver si Descartes lo que quiere justificar, si realmente está intentando demostrar la existencia de Dios porque sí, o si está intentando demostrar la existencia de Dios para demostrar, para intentar demostrar que allí que pueden hacerse ideas sobre el exterior que sean verdaderas. No, claramente está hablando de lo segundo. Claro, que es la lectura más actual y que es la lectura que coloca a Descartes, que coloca a Dios dentro del esquema de Descartes simplemente como una columna del sistema, una columna incluso que igual no tiene por qué ser la principal. Sí, claro, sí, de hecho no tiene por qué. Sí. Otra cosa interesante que yo creo que dar de Descartes es que así como a ver, Descartes sobre todo se está enfrentando a dos clases de gente, bueno, a tres clases de gente con esto, ¿vale? Se está enfrentando a los escolásticos, Ujú. se está enfrentando a los escépticos y se está Sí. enfrentando a los mecanicistas. Así como Descartes ha pasado a la historia de alguna forma como un mecanicista, en realidad no lo es. De hecho, lo que es el cogito ergo sum, todo lo que es la res cogitans, es una reivindicación de que, vale, el mundo, si queréis, puede ser mecanicista, todo lo que queráis. Pero hay una cosa que es superior a eso y por la que el ser humano no es una máquina, que es el cogito. ¿De acuerdo? O sea, no hay que ver tanto a Descartes como un impulsor del mecanicismo, como una especie de protector de la libertad Mm. y la mente humana. Sí. ¿De acuerdo? Sea, signifique esto lo que signifique. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que era importante comentarlo. Mm. Vale. Entonces, ¿cómo empiezan las meditaciones metafísicas? Que son seis. Y como es muy majo, nos dice que si se le hiciera el lector muy pesado, podría leer una cada día y eso sería maravilloso. Mm. Dice algo así. Sí. Pues la primera, la idea de que como los sentidos en algunas ocasiones nos engañan, como cuando estamos soñando o sí, cuando estamos soñando, cuando de pronto a algunos parece que es verde y luego es azul, cuando metes un lápiz en un vaso de agua y se Eh, distorsiona, sí. Típico. cosas así, ¿no? Siempre nos engañan. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos fiarnos de nuestros sentidos. Por tanto, fuera. Y luego fuera también los pensamientos matemáticos. Y dices, ¿cómo hace esto? Descartes, ¿cómo puede dudar de que 2 más 2 sean 4? Dice Descartes, supongámonos un genio maligno. Dice lo de genio maligno, que es bastante gracioso, porque no puede decir, supongamos que Dios es malvado y nos está engañando. Para Descartes existe la posibilidad de que Dios nos estuviera haciendo creer que las matemáticas son verdaderas solo porque es malvado y nos quiere engañar, es un dios engañador. Pero como no puede decir eso, se inventa al genio maligno. Sí. ¿Comprendes? Sí, 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 sí. Se inventa Totalmente. ahí al genio maligno para decir, bueno, pues así ya no se herejía. Pero la idea es la misma. Bueno, Sí. pues Y está de este hecho, dios, sí, la idea fuerte sería, la idea aún más fuerte sería la de un dios engañador, ¿no? claro, la de un dios que no tiene ningún interés en que tú conozcas verdad Exacto, alguna, ¿para qué? exacto. Y Entonces, esa no la sí, puede negar prácticamente. que no la puede negar, Me sí, refiero, luego con el poquito sí. claro, ya. Bueno, pero ya no es tan Bueno, sí, continuemos, continuemos. No, sí, sí, porque dice Descartes, vale, pues no podemos confiar ni en los sentidos ni en nuestros razonamientos. Y ya en la segunda meditación, pues es a donde llega a que, bueno, pues aunque me estén engañando todo el rato, y aunque no sepa si mis razonamientos son correctos o no, ni si mis sentidos me dicen algo que sea verdad, lo que es completamente indudable es que yo que dudo, existo. Que Sí. yo que pienso que tengo estos pensamientos, existo necesariamente. Ujú. Pues bueno, el cogito ergo sum típico. Y dice, pero este cogito no está en el mundo, no tiene extensión. Porque para Descartes extensión y materia son lo mismo, ¿de acuerdo? Los cuerpos se caracterizan por tener extensión. Ujú. Esto está fuera de ese rollo. Por eso es otra clase distinta de sustancia. Por eso tiene que postular dos sustancias. La res extensa y la res cogitans.
Res extensa, ¿por qué? Porque todos los objetos que existen ocupan un espacio, que tienen materia, perdón. Sí, De hecho, en Descartes no hay vacío en el universo. No hay vacío en su física, entre comillas, no hay ni vacío ni... Curiosamente, el mundo es infinito, el mundo de Descartes, y encima está lleno. Y los objetos se mueven de alguna forma haciéndose paso entre los demás objetos. Y todo está rodeado pues de éter y de cosas así que no vemos, pero está como si, como los peces en el agua, pues sí. parecido. Bien. Bueno, de hecho habla de que hay como unos torbellinos de cosas entre los que nos movemos. Bueno, resistencia res cogitans y claro, dice Descartes, ahora que sé que yo, que Ujú. existo, ahora que sé que yo, que dudo o que pienso, Sí, existo, sí, pues ya cabría imaginarse que existe Dios. Y por tanto ya postula una tercera sustancia que es la res infinita. Y dice, como Dios, y esto es el rollo otra vez de San Anselmo, ¿no? sí, Como Dios debe ser perfecto y tal, y la bondad es una característica de la perfección, igual que la existencia, sí, pues Dios, que me ha creado y que encima es bondadoso y tal, sí, ¿por qué iba a engañarme todo el rato? sí. Y entonces ya pues existen las demás cosas. Entonces, ¿existe el mundo? Sí. Y otra prueba, no solamente está esta, ¿no? Sino que está también la prueba de las ideas innatas. La prueba de la existencia de Dios está en las ideas innatas, en que si no existiera Dios, ¿quién ha puesto en mi mente la idea de perfección? ¿De acuerdo? Primero sería esto de la idea de perfección y ya luego la idea de Dios, ¿vale? Ahí está un poco el girito que hace Mm. Descartes, ¿vale? Entonces él distingue entre las ideas innatas, como estaría Dios, las ideas adventicias y las ideas facticias, Sí. que son ya las que vienen de la experiencia. Mm. ¿Vale? Perfecto. ¿Por qué nos equivocamos? Cuarta meditación. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no somos perfectos, como Dios, claro. Como somos finitos, pues a veces nuestro error, a pesar de lo que quisiera Dios, nos engaña. Sí. Entendible. Sí. La quinta meditación, Dios es la garantía de mi... Y Y la sexta, pues eso, que sería contrario a la voluntad divina. Luego ya son repeticiones, ¿vale? Las más. Ujú. Hola, 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 hola. ¿Se me oye? Ey, ¿me oyes? Ahora sí. Se te ha caído, ¿no? Sí, se me ha caído muy fuerte. ¿Qué es lo último que he dicho? Joder, macho. Eh... Ahora no me acuerdo. Estaba la quinta. Quinta. A la jope. La quinta. Que es Pues, la de Dios vale. es la garantía, ¿no? Sí, Vale, pues ahí te has quedado. vale. Pues ya había cerrado el cuaderno y todo. Mm. A ver. ¿Qué te está pareciendo? Lo estoy dando un poco a nivel de bachillerato, ¿eh? Yo creo que está bien, sí. No sé tampoco qué hay que ponerle, si es que tampoco dice mucho más. Ya. Vale, pues eso. La sexta, pues viene a ser que No, es... la quinta queda. Ah, la quinta. Bueno, la quinta es el argumento ontológico, ¿de acuerdo? Que Dios es el garante de mi
de mi conocimiento, ya también de las verdades precisamente que son evidentes, claras y distintas, pues Dios es quien está ahí garantizándolas. Y luego 6, que sería contrario a la voluntad divina, cualquier fallo y cosas así, o que no existiéramos y tal. Sin más, que las más guays y las más importantes son las tres primeras. Mm, por cierto, la cuarta es la que luego Spinoza se basa mucho en la de la reforma del Tratado del Entendimiento, como ya Sí. comentamos en el podcast de Spinoza. Vale, pues no sé si comentar algo más. Ya como ya he ido metiendo pinceladas de la física, lo de los remolinos y demás que he dicho antes, pues yo creo que, no sé, si te ocurre, yo ahora leería cosas, Jorge, no sé si lo ves bien. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Se te ocurre algo, si algún fragmento chulo? A ver, aquí tengo alguno. A ver, tengo de los famosos, ¿no? Sí, no nos vamos a poner aquí a leer su Tratado del Mundo. No, me refiero de incluso los fragmentos famosos de las meditaciones. Hmm. Ahora te comento. Eh, tardaré un poco en encontrarlo, no sé tú. Nada, tranquilo. Luego Lo voy, a comento. voy a buscar yo también. A ver, bueno, meditaciones, busco el momento del cogito. Nah, yo creo que no hace falta. Es que es más guay el discurso del método, ¿eh? Sí, más chulo. Es que me va lentísimo el ordenador. A ver. Por aquí está. Este me gusta a mí, este me gusta a mí. Vamos a leerlo. Mira. Em, ¿qué es esto? ¿Qué fragmento? ¿Qué es esto? Ah, vale, las segundas objeciones, vale. ¿Qué es esto de las segundas objeciones? Es la primera vez que lo leo. ¿Qué es esto de las segundas objeciones? No sé, tío, ¿cómo tienes delante? Ah, vale, estas son las cosas que le escriben. en- En respuesta a lo que Sí, él. a lo que él propone un tal R.P. Mersenne. Todo lo que era Hobbes encubierto. Marin Mersenne. O Père Mersenne. Un padre de la teología. Pues esto puede ser interesante. Venga. Pero esto es un porrón de leer, ¿eh? Y luego las respuestas que le da Descartes. Va, pues nada, por lo que está. Ah, pero es interesante, ¿eh? Vale, voy a leerlo, ¿vale? Vale. Señor, pues para confundir a los nuevos gigantes de nuestro siglo que osan atacar al autor de todas las cosas, Dios, habéis acometido la empresa de hacer más firme su trono. Que como que aquí había gente que valoraba Descartes, ¿eh? Demostrando, bueno, antes de nada, son las objeciones recogidas de boca de diversos teólogos y filósofos por el señor Marin Mersenne o Père Mersenne, padre Mersenne, que es un sacerdote de, de la época. Hmm. Bastante importante, un teólogo muy importante de la época. Y promotor de la revolución científica. No era un... Se mantenía escéptico frente a la escolástica. Por eso estas buenas palabras, ¿no? Demostrando su existencia, hacer más firme su trono, demostrando su existencia, y vuestro designio parece tan bien trazado que los hombres de bien se prometen que nadie dejará de reconocer, una vez leídas con atención vuestras meditaciones, que hay una divinidad eterna de quien todo depende. Hemos juzgado oportuno advertiros y rogaros a un tiempo. Bueno, continúa, pero vamos a ir diciendo las cosas que ha hecho según Mersenne
muy importantes Descartes en las meditaciones. En primer lugar, recordaréis que no real y verdaderamente, sino a modo de ficción, rechazasteis en la medida de lo posible las ideas de todos los cuerpos, como si fueran cosas fingidas o fantasmas engañosos, para concluir que no erais más que una cosa que piensa, y procedisteis de ese modo por temor a que pudiera sacarse en conclusión que real y no ficticiamente erais solo un espíritu o una cosa o cosa pensante. Esto es lo único que hemos hallado digno de nota en vuestras dos primeras meditaciones, donde mostráis con claridad ser cierto al menos que, pues pensáis, sois algo. Qué manera de expresarse, también te digo. Un poco maquiavélica, diría yo. Un poco maquiavélica, Terrible, ¿eh? un poco curiosa. Retorciéndose un poco. Más detengámonos aquí un tanto. Ahora que sabéis que sois una cosa que piensa, pero aún no sabéis qué es esa cosa pensante, y que, ¿por qué no había de ser un cuerpo el que con sus diversos movimientos y choques produjese la acción que llamamos pensamiento? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Esto es materialismo en ciernes o qué? A ver, vuelve para atrás, rebobina. ¿Y por qué no habría de ser un cuerpo el que con sus diversos movimientos y choques, cuidado el clinamen, produjese la acción que llamamos pensamiento? Ojo, ¿eh? Pues aunque creáis haber rechazado todo género de cuerpos, ¿acaso os engañéis al no haberos rechazado a vos mismo que sois un cuerpo? En efecto, ¿cómo probáis que un cuerpo no puede pensar o que ciertos movimientos corpóreos no son el pensamiento mismo? ¡Ostras! Ojo, ¿eh? Pues esta crítica es muy buena, ¿eh? Sí, la neurología ahí, el tope. Sí, 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 la neurología de la época. Claro, claro, pero es como, sí, decís que no sois un cuerpo, claro, rechazáis que, o enunciáis que sois un alma que piensa, porque no enunciáis que sois un cuerpo que piensa. Claro. ¿Por qué tu sustancia pensante tiene que ser sustancia, tiene que ser pensante y no física? Por, dentro de las categorías de Descartes. A ¿Qué ver, sentido tiene eso? luego leer la respuesta de Descartes, ¿no? Sí, Porque luego me leeré la la puedo respuesta. imaginar, ¿no? Me la puedo intuir. Ujú. Pero bueno, Vale, esta es la primera crítica. sí. Papel y lápiz. ¿Por qué no somos un cuerpo que piensa en vez de una mente que piensa? Vale, segunda crítica. Em, En segundo lugar, os atrevéis a inferir, partiendo de la idea de un ser supremo, idea que sostenéis no poder producir vos mismo. Ojo, es duro, ¿eh? Es duro, es duro. La existencia de un ser supremo, solo del cual puede proceder dicha idea. ¿Vale? Este es el argumento clásico. Empero, bueno, este es realmente aquí no está haciendo una crítica al argumento ontológico, sino que es de la existencia de Dios, sino que está haciendo al propio argumento cartesiano de la existencia de Dios, que es el de la idea de Dios. Que la idea de Dios no puede provenir de un ser imperfecto, ¿no? Claro. Empero, podemos hallar en nosotros mismos suficiente fundamento para, apoyándonos solo en él, formar esa idea, aunque no hubiera ser supremo o no supiéramos si lo hay, e incluso aunque ni pasáramos, parásemos mientes en su existencia. Pues acaso no veo que poseyendo la facultad de pensar tengo en mi cierto grado de perfección, y no veo asimismo que otros, además de mí, poseen un grado semejante. En eso me fundo para pensar cualquier número y para añadir un grado de perfección a otro hasta el infinito. Vamos, lo que dice es que realmente que esto es un tema de grado, ¿no? Principalmente que la perfección es un tema de grado y que no hay una percepción de la perfección, sino que hay una percepción de, pues, de distintas perfecciones que se pueden ir añadiendo hasta el infinito, ¿no? Yo a este argumento también lo veo muy, muy clásico, ¿no? No sé qué opinas. Sí, está muy bien. Yo también lo veo muy adecuado. Lo que dice, por ejemplo, aun cuando no hubiese en el mundo más que un grado de calor o de luz, añadirle otro con la imaginación hasta el infinito. Eso es posible, a priori. De un modo semejante, ¿por qué no podría de poder yo añadir a cierto grado de ser que percibo en mí cualquier otro grado y formar con todos los grados cuya añadidura sea posible la idea de un ser perfecto? Vamos, que lo que dice es que tanto infinito como perfecto no tienen por qué provenir de alguien externo, sino que pueden provenir de nuestra propia mente pensante mediante un proceso de adición. Sin más.
Tercer lugar, crítica. Dado que no estáis aún seguro de la existencia de Dios y sin embargo decís que no podríais estar seguro de nada, o que nada podríais conocer con claridad y distinción si antes no conocéis clara y distintamente que Dios existe, se sigue de ello que aún no sabéis que sois una cosa pensante, pues que, según vos mismo, tal conocimiento depende del conocimiento claro de un Dios existente, lo cual no habéis aún demostrado en el momento en que decís que sabéis con claridad lo que sois. Ya. A ver, ¿qué es este argumento, Víctor? Me he perdido un poco, no te voy a mentir. Aún no estáis seguro de la existencia de Dios. Supongo que será en el pienso luego existo, está hablando del momento del pienso luego existo, y sin embargo decís que no podríais estar seguro de nada, o que nada podríais conocer con claridad y distinción si antes no conocéis clara y distintamente que Dios existe. Claro, que si no sabes Sí, que primero que Dios existe, no eh, puedes saber ni siquiera el cogito. sí, eso es lo que dice, efectivamente. Pero es una mierda de argumento. Ese último no me gusta. No, no, no es A verdad. ver, Es que no. a ver cómo lo continúa. Em, Añádese que un ateo sabe clara y distintamente que los ángulos de un triángulo valen dos rectos, aunque está muy lejos de creer, al contrario, la niega en la existencia de Dios. Y el ateo argumenta que si Dios existiera, habría un ser supremo y un supremo bien, es decir, un infinito. Ahora bien, lo que es infinito en todo género de perfección excluye cualquier otra cosa, y no solo todo género de ser y de bien, sino también todo género de no ser y de mal. Sin embargo, hay muchos seres y muchos bienes, como también muchos no seres y muchos males, a cuya objeción juzgamos oportuno que respondáis, a fin de privar a los impíos de toda argumentación que pueda servirles de pretexto para su impiedad. Vamos, yo creo que la idea importante es... Bah, este argumento a mí no me acaba de convencer, ¿no? No, a mí Es un tampoco. argumento del orden de la argumentación, ¿no? Que lo que viene a decir pues es lo que has dicho tú, ¿no? Lo que viene a decir es precisamente lo que nos gusta Ya. de Descartes, que eso está mal. Dice, está mal esto que has hecho Descartes y nosotros ahí. ¡Buah, qué bien! Demuestra primero la existencia del sujeto y luego ya la de Dios. Bueno, pero en verdad este no lo... lo está criticando diciendo que Dios no es necesario, yo creo, ¿eh? Pese a ser sacerdote. Ah, Me bueno, refiero, yo creo que su argumento es a la entereza de esto. No le está diciendo que demuestre a Dios antes. No le está pidiendo, por favor, que demuestre a Dios antes. Yo creo que lo que le está diciendo es si Dios es el único criterio que hace, que puede hacer el conocimiento verdadero, que de hecho no es verdad, ¿no? Porque lo que da claridad y distinción en Dios es sobre el pensamiento de ideas facticias. Las ideas innatas no les da validez Dios, ¿no? Bajo ningún concepto. bueno, en Descartes sí, por eso es que claro. En Descartes sí, que De va. hecho, sí, 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 Dios es el garante de que cuando tú ves algo claro y distinto, lo ves por la bondad de Dios, sí, sí, eso sí. Que como es bueno y tal, no te está engañando. No, porque el Tú por del ti mismo puedes estar seguro del cogito, de pues todo lo eso, demás, del ¿no? cogito, pero yo te digo del cogito, por eso te he dicho de las innatas, no de las facticias. Pero es que no son ni siquiera todas las innatas, Bueno, porque de Dios una entra dentro de innata, las sí, innatas. porque Dios sería una innata, pero del cogito. Ya, Claro, sí, yo creo que sí. lo que está criticando aquí el señor es que el cogito dependería de Dios también, simplemente. Le está Mm, diciendo, ¿por qué puedes tener claridad y distinción en el cogito antes de demostrar a Dios? ya. Es esa la crítica. Y ahí tiene un poco de, o sea, veo la crítica, ¿no? De que tiene un poco de razón. Mm, Pero traicionando al propio espíritu de lo que es el cogito. ya. En cuarto lugar, negáis que Dios sea capaz de mentir o fraude. Aunque con todo, no faltan escolásticos que sostienen lo contrario. Pues aquí se viene, ¿eh? Como Gabriel o Arimitense. Esta es la que más me gusta a mí. Y algunos otros, los cuales piensas que absolutamente hablando, Dios miente. Es decir, que transmite a los hombres alguna cosa en contra de su propia intención.
y transgrediendo lo que él mismo ha decretado y resuelto, como cuando por medio de su profeta dice a los de Nínive, sin añadir condición alguna, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y en otras ocasiones ha afirmado también cosas que luego no han sucedido, pues no ha querido que sus palabras se acomodasen a su intención y decreto. Y si ha endurecido y obcecado al faraón y se ha puesto en los profetas el espíritu de la mentira, ¿cómo podéis decir que no puede engañarnos? ¿No podría Dios proceder en su trato con los hombres como un médico lo hace con sus enfermos? ¿O un padre con sus hijos? Usando a menudo de engaños, aunque siempre prudentemente y con vistas algo útil. Pues si Dios nos mostrase la verdad desnuda, ¿qué ojos, o mejor, qué espíritu tendría fuerza bastante para soportarla? Qué Madre bonito mía. esto, ¿eh? Esta me encanta, ¿eh? Es muy de ciencia ficción, ¿no? Claro, es que, claro, hay que decir que Descartes está pensando en otro dios, ¿no? Sí. Descartes está hablando del dios Filosófico, filosófico efectivamente. y este señor está hablando del dios religioso. Es que sí. Sí, es un poco el problema. Que aun con todo la crítica es buena, ¿eh? Porque Dios podría engañarnos, ¿no? Que... Sí, perfectamente, vamos. A ver qué les responde Descartes. ¿Ya llegamos a eso? Ah, sí, sí, voy a pasar ya a las respuestas de Descartes. Vale, vale. Respuestas de Descartes a estas cuatro, ¿vale? Ahí Vale. tiene alguna crítica más, pero vamos a leer a estas cuatro. En primer lugar, me advertís que no real y verdaderamente, sino solo a modo de ficción, he rechazado las ideas o fantasmas de los cuerpos, para concluir que son una cosa que piensa. Vale, esta, la que hemos dicho, ¿no? Mm. Y se cita una parte de las meditaciones en la que escribe lo siguiente. ¿Acaso suceda que esas mismas cosas que supongo no existen, puesto que no las conozco, no sean en efecto diferentes de mí, a quien conozco? Nada sé del caso. De eso no disputo ahora. Al decir eso, quise advertir expresamente al lector de que no indagaba en ese lugar si el espíritu era diferente del cuerpo, sino que sólo examinaba aquellas propiedades suyas de que podía tener claro y seguro conocimiento. Y precisamente por haber dicho bastante sobre ello, no puedo admitir sin más lo que luego añadís, que no sé lo que es una cosa en que piensa. Pues aun reconociendo que yo no sabía aún si esa cosa pensante era o no diferente del cuerpo, no por ello reconozco que no la conocía. Pues quien ha pensado nunca conocer una cosa de tal modo que supiese no haber en ella. Madre mía, qué paja mental se está haciendo. Un poco. A ver, voy a ver si encuentro aquí algo de sentido. En ese sentido, pienso haber demostrado suficientemente que el espíritu, considerado sin aquello que suele atribuirse al cuerpo, es mejor conocido que el cuerpo. ¿Ves? Esto es lo que dice. Considerando que el cuerpo, considerando sin el espíritu. Y eso es todo lo que pretendía probar en dicha segunda meditación. Vamos, que sí, que la respuesta es que el espíritu, si le eliminas el cuerpo, es mejor tiene mejor conocimiento del cuerpo. Vaya. Tiene mejor Va. conocimiento que el cuerpo. No sorprende. Es una respuesta, pues A medias. no, no es respuesta, de hecho, ¿no? No. No, porque no demuestra. O sea, es que no está ganando a lo que decía este señor, porque este señor No. decía que, a ver, es Bueno, que lo podría haber argumentado Descartes desde que es que todo cuerpo tiene extensión y la mente no tiene extensión. pues, lo que va a decir aquí es esto. Me preguntáis ahora cómo demuestro que el cuerpo no puede pensar. Ahora se viene. Excusadme si respondo que no ha lugar todavía dicha cuestión, pues yo no la he tratado hasta la meditación sexta, con estas palabras. Me basta concebir clara y distintamente una cosa sin otra, para estar seguro de que una cosa es distinta o diferente de la otra. Y un poco después, aunque tenga un cuerpo que me esté estrechamente unido, y sin embargo, como tengo por una parte una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que soy solo una cosa pensante y no extensa. Pues es, Pues claro, es que es eso. una idea clara y distinta. Si es una idea clara y distinta, poco se puede hacer, la verdad. Sí, sí, pues ya está, sí, sí, ya no hay nada más que decir. Y dice, por consiguiente, ningún cuerpo puede pensar. A lo que fácilmente puede añadirse todo cuanto puede pensar es espíritu, o es llamado espíritu. Ahora bien, pues entre cuerpo y espíritu hay distinción real, ningún cuerpo es espíritu. Claro, me vale. Por consiguiente, ningún cuerpo puede pensar. Y no veo en ello nada a que podáis oponeros. ¡Qué borde es! Pues, pues negaríais que basta concebir una cosa sin otra para saber que son realmente distintas.
Dadnos entonces una señal más cierta, si alguna hay, de distinción real. Pues, ¿qué diréis? ¿Acaso que son realmente distintas las cosas que pueden existir una sin otra? Bueno. Mm, Mira, y ahora se mete con los sentidos, ¿eh? Descartes ya viendo el empirismo, ¿eh? ¿Acaso diréis que los sentidos os la hacen conocer? Pues veis o tocáis una cosa en ausencia de la otra. Mas el testimonio de los sentidos es menos de fiar que el del entendimiento. Y puede suceder, de muchos modos, que una sola y misma cosa aparezca en nuestros sentidos bajo diversas formas. Bueno, Por supuesto. sigue hablando. La segunda objeción, pues otra vez la misma. Tampoco nos queremos alargar. Igual me estoy alargando aquí un poco. Nada, Eh, no sé. Por dejarlo cerradico, sí. La segunda crítica es la de que tenemos en nosotros mismos suficiente fundamento para fundamentar la idea de Dios. Y dice, en nada os oponéis a mi opinión. Pues yo mismo he dicho expresamente al final de la tercera meditación que esa idea ha nacido conmigo y no procede de otro lugar que de mí mismo. Reconozco también que podríamos formarla aun no sabiendo que existe un ser supremo, pero no si realmente no existiera. Vale. Pues se ha advertido, al contrario, que toda la fuerza de mi argumento consiste en que yo no podría tener la facultad de formar dicha idea si no hubiese sido creada por Dios. Bueno, ¿qué tontería es esta? Menudas respuestas un poco más vagas, ¿eh? un poco de decir, no me apetece. Eso es el equivalente al visto en WhatsApp en la época, yo creo. Mm, mm, bueno, no sé. No estoy entendiendo muy bien la respuesta. ¿Lo quieres leer otra vez? A ver, es que hay mucho más, ¿no? De lo que no estoy leyendo. Ya, me imagino. Para los lectores de filosofía caduca, leerosla y, y vemos. Y vemos a ver cuál es el motivo. A ver, pues también aquí también dice, en cuanto a los que niegan poseer la idea de Dios, ¿no? Porque luego dice el argumento este de un ateo ve de forma clara y distinta un triángulo, pero no ve de forma clara y distinta a Dios. ¿Cómo puede ver de forma clara y distinta un triángulo, ¿no? O bueno, un poco por ahí, ¿no? En cuanto Sí. a los que niegan poseer la idea de Dios, forjando en lugar suyo la de algún ídolo, esos tales, digo, niegan la palabra y afirman la cosa. Pues ciertamente yo no creo que esa idea sea de la misma naturaleza que las imágenes de cosas materiales pintadas en la fantasía. Vale, vale, sin más. Es que no está respondiendo, creo yo, ¿eh? Aquí, de Y no. momento. En la tercera habíamos dicho que no nos parecía un muy buen argumento, pero en general se pone a hablar de la dialéctica, Descartes, sin más. Y la cuarta, que es la del dios engañador, y aquí me voy a quedar, porque esta me ha hecho gracia. Mm. En- a ver, no le da. A ver. En quinto lugar, en cuarto lugar. Igual ni la responde, ¿sabes? Descartes haciendo una falta de respeto de estas típicas. Ah, no, aquí está. Cuando digo que Dios no puede mentir ni cometer fraude, creo estar de acuerdo con todos los teólogos que han sido y serán. Cuidado. Que han sido y serán. Buah, qué cabrón, qué cabrón, cómo recoge cable, cómo se pone del lado de la autoridad cuando le Sí. interesa. Y todo lo que alegáis en contra no tiene mayor fuerza que si, habiendo yo negado que Dios se encolerizase o que estuviese sujeto a las demás pasiones del alma, me rebatieseis con los pasajes de la Escritura en que parecen atribuírsele ciertas pasiones humanas, pues todos conocen bien la distinción entre esas maneras de hablar de Dios, que la Escritura usa de ordinario, acomodadas a la capacidad del vulgo, y que sin duda contienen algo de verdad, más solo en cuanto referida a los hombres, y las que expresan una verdad más pura, que no muda de naturaleza y que no toma en cuenta a los hombres. De esas últimas debemos valernos al filosofar, y que yo he tenido que usar sobre todo una de ellas en mis meditaciones, pues en dicho lugar aún no suponía yo conocer al hombre alguno, y a mí mismo no me consideraba como compuesto de cuerpo y espíritu, sino solo como espíritu. Bueno, pues lo que viene a decir, pues eso, que le viene a decir que está hablando
de otro dios, pero sin decir que está hablando de otro dios porque es herejía. Sí. Le dice, es que Dios adquiere muchas formas en los textos bíblicos, ¿no? Claro, sí, algo así. Sí, sí. Pues ya está, sin Pues dale. más. Pues no sé si quieres leer alguna otra cosa. No, 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 ya suficiente lectura por hoy, ¿eh? Pues voy a terminar yo con dos parrafitos en los que habla primero de la poesía y luego de las matemáticas, por dejarlo Perfecto, así ya chapao. muy bonito. Dice, estimaba mucho la elocuencia y era un enamorado de la poesía, pero pensaba que una y otra son dotes del ingenio más que frutos del estudio. Los que tienen más robusto razonar y digieren mejor sus pensamientos, para hacerlos claros e inteligibles, son los más capaces de llevar a los ánimos la persuasión sobre lo que proponen, aunque hablen una pésima lengua y no hayan aprendido nunca retórica. Y los que imaginan las más agradables invenciones, sabiéndolas expresar con mayor ornato y suavidad, serán siempre los mejores poetas, aun cuando desconozcan el arte poética. Básicamente está diciendo que estudiar poesía o estudiar retórica o en general letras no vale para nada si no tienes talento. Y por último, gustaba sobre todo de las matemáticas, por la certeza y evidencia que poseen sus razones, pero aún no advertía cuál era su verdadero uso, y pensando que sólo para las artes mecánicas servían, extrañábame que, siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiese construido sobre ellos nada más levantado. Y en cambio, los escritos de los antiguos paganos referentes a las costumbres comparábalos con palacios muy soberbios y magníficos reconstruidos sobre arena y barro. Levantan muy en alto las virtudes y las presentan como las cosas más estimables que hay en el mundo, pero no nos enseñan bastante a conocerlas y muchas veces dan ese hermoso nombre a lo que no es sino insensibilidad, orgullo, desesperación o parricidio. Nietzsche, ¿no? Esto es lo que luego Nietzsche dirá, pues es que esto era lo bueno, lo que decían los griegos, que era lo bueno, Sí, 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 la sí. insensibilidad, el orgullo, la desesperación y el parricidio. Sí, 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 sí. Por eso dice Descartes que el saber de la tradición es una mierda, si es que no te da ni siquiera cosas buenas moralmente hablando. Mm, Y totalmente. luego lo de que no advertía el uso de las matemáticas, eso es muy interesante, porque efectivamente hay muchas cosas de las matemáticas que en esta época se descubrían, pero no se sabía muy bien qué hacer con ellas. Ya. Que es lo que le ha pasado mucho a la matemática a lo largo de su historia. Mm, Que se han sabido muchas cosas, pero hasta que no llegaron los físicos y los mecánicos era como no saberlas, vamos. sí, No se sabía para qué servían, los pitagóricos. por ejemplo, y toda esta gente. Mm. No sé, he vuelto así un poco al principio del discurso del método porque me ha parecido Sí, yo bien. creo que Ahora cerrar. yo creo que de hecho es lo que más, o el discurso del método ha quedado, perdón, el discurso del método, Meditaciones ha quedado más anticuada, yo creo que el discurso del método. Yo creo que el Sí, discurso hombre, del método sigue teniendo, es donde se concentra mejor cartesiano, el sin duda. espíritu cartesiano. Sí. A ver, de las meditaciones metafísicas está guapo lo de Cogito ergo sum, porque eso es algo que nunca se Mm, nos puede quitar, ¿no? Pero ya está. mm, Locke lo negará, por cierto. O sea, Locke, perdón, Hume, sí, niega el ego, niega el yo, dice eso de que algo acompaña todas mis representaciones, ¿dónde está? Que no lo veo, ¿no? Como el señor ese de ¿dónde está la sí, contaminación? aunque no la veo. Que, que yo la vea. Mm, Pues eso. Pero bueno, en fin. Pues Vale, lo dejamos por aquí, ¿no? sí, no sé si se te ocurre algo más que decir de No, pues Descartes. que está bastante unido con el próximo podcast que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál era el Con las próximo? revoluciones científicas, ¿no? Sí, el próximo es el de... A ver, que está un Galileo, poco mal escogido porque en realidad es Galileo, no es Newton. pues O sí, son, Newton, sí. o son los dos. Es que, a ver, en realidad Descartes va antes que Newton. Mm, Pero bueno, yo qué sé. A ver, filosóficamente hablando es mucho más importante Descartes. sí, total. En ese sentido es más padre de la modernidad Descartes que Newton, Mm, pienso, ¿eh? Aunque las utilidades aunque la utilidad de lo que ha hecho Newton sea muy superior, evidentemente, y esa idea de que yo no hago hipótesis que dirá Newton, refiriéndose a que, vale, yo postulo la fuerza de gravedad, pero no te voy a decir qué es, ujú. porque yo no me invento cuentos. En ese sentido quizás sea superior a Descartes, fíjate, porque es el rollo que hay ahora, ¿no? Sí,
Pero claro, luego Newton se metía ahí a hablar de cosas raras, de religión y de... No, sí, Newton tiene partes que son muy Entonces yo diría que de olvidables. Newton se rescata la idea de que tú puedes ser todo lo religioso y demás que quieras, Mm, pero en otro libro. sí, En el libro de ciencia se habla de ciencia. ciencia, Yo creo que efectivamente. ese es el espíritu que se ha recuperado, pero Descartes es más el padre ideológico de la Sí, modernidad, pienso yo. Sí, sí, junto con Occam, sí. Y bueno, pues eso. Reitero lo dicho de que sería muy interesante hacerlo a la sombra de Francisco Suárez. mm, Y ya está. pues nada, un placer Un placer, como siempre, Jorge. y hasta, Y hasta el hasta el próximo próximo día. curso. Adiós. Hasta luego.